Mis queridos y apreciados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio, en este nuevo estudio que estamos compartiendo con cada uno de ustedes de nuestro seminario de Apocalipsis. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante como es el mensaje profético a la iglesia de Tiatira. En esta ocasión quiero invitarles para que puedan suscribirse a nuestro canal y también puedan compartir con todos sus amistades y amigos y hermanos que puedan recibir este mensaje y que lo puedan compartir a su vez. Quiero también decirles lo siguiente, mis queridos hermanos. Si usted nos está siguiendo desde nuestra página de internet www.teologiabiblicadigital.org, entonces va a ver que debajo del video está todo el estudio de este tema, que son aproximadamente unas 10 hojas de contenido en un solo bloque. Ahí está, usted puede copiarlo, puede compartirlo, puede predicarlo incluso en sus respectivas iglesias y congregaciones. Bien, así que vamos a ir avanzando con nuestro tema el día de hoy, que vamos a estar compartiendo con ustedes en el seminario de Apocalipsis, el mensaje profético a la iglesia de Tiatira. Así que vamos a iniciar en esta ocasión recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden escribirnos a través de WhatsApp, pueden seguirnos a través de Facebook, también pueden hacerlo a través de TikTok, de Telegram, y también pueden seguirnos en nuestra página oficial de internet, teologiabiblicadigital.org, donde pueden tener acceso a cientos de materiales que hemos preparado para cada uno de ustedes sin coste alguno. Así que, hermanos queridos, vamos a iniciar el estudio del día de hoy acerca del mensaje profético a la iglesia de Tiatira. En el mensaje número 6, que es el anterior, estuvimos hablando y estudiando acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Aprendimos que durante ese periodo que va del año 313 después de Cristo al año 538 después de Cristo, pues en ese periodo ocurrió lo que se conoce como la combinación o la unificación de la iglesia con el Estado, lo que trajo como consecuencia apostasía y un libertinaje absoluto, sobre todo en las doctrinas distintivas del pueblo de Dios. En ese periodo fue cuando se introdujeron muchísimas doctrinas y creencias de origen pagano a la iglesia cristiana. Y finalmente la iglesia terminó por perder la imagen de Dios, o es decir, la pureza del evangelio primitivo. Así que en ese periodo se logró establecer el vínculo entre la iglesia y el Estado. Pero pasaron muchos años para que este proceso, después del edicto del año 380 del emperador Teodosio, se unificara en realidad. Hubo mucha oposición, y entre esas oposiciones estuvieron por lo menos 3 tribus de las bárbaras que habían gobernado el imperio de Occidente, que se oponían grandemente a que el obispo fuese el líder supremo de la iglesia y asimismo el representante de Cristo, y además el representante o sustituto del emperador. Muchos cristianos se oponían, especialmente las tribus arrianas. ¿Por qué razón sucedía esto? Porque sabían que era algo muy malo para los hermanos, para la gente que componía al pueblo fiel del momento del Señor, o el pueblo remanente del Señor. Así que hoy vamos a adentrarnos rápidamente entonces a nuestro estudio, que encontramos justamente
aquí en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, y los versículos desde el 19 del 18, perdón, hasta el 29, en donde vamos a encontrar básicamente el juicio del Hijo de Dios contra la apostasía interna. En el mensaje de Tiatira vamos a encontrar muchos aspectos relacionados con cómo el Señor deja entrever con ojos de juicio, pero también de misericordia, a esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque en medio de este periodo, que va desde el año 538 al año 1517, ocurren una serie de persecuciones contra la iglesia, especialmente contra los cristianos. ¿Quiénes? Aquellos que se oponían al gobierno romano o a la fusión de la iglesia con el obispo de Roma. Bien, vamos entonces a adentrarnos un poco más, pero vamos a ver el análisis de este pasaje que encontramos, de esos 11 versículos que encontramos, que son referente a este periodo que representa a la iglesia de Tiatira. Y nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué importante es este asunto, mis apreciados hermanos. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en este pasaje el profeta Juan nos presenta a Jesús como la misma visión del capítulo 1, es decir, se presenta como aquel que tiene los pies de bronce bruñido y los ojos de fuego. Esto representa juicio. De hecho, todo aquello en las sombras o símbolos del Antiguo Testamento que eran relacionadas con el bronce que estaba en el santuario, está relacionado directamente con el juicio sobre el pecado. Pues de esa misma manera, aquí en este pasaje se presenta el Señor Jesús como con ojos de fuego, que penetra todo, que ve todo lo que existe, como también se presenta como los pies bruñidos de bronce. ¿Por qué razón? Porque se prepara para el juicio. Son preparativos para el juicio contra aquellos que no obedecen
los mandamientos del Señor. Esto es muy interesante. Ahora bien, en este pasaje podemos encontrar por lo menos tres aspectos interesantes. Número uno, podemos ver cómo el Señor se presenta en son de juicio. Número dos, le dice que las obras postreras son mejores que las primeras. Número tres, le dice que sabe, que tiene paciencia, que tiene amor, que está allí esperando. Y finalmente nos dice que esta iglesia será sometida a juicio. Ahora bien, vamos a entender entonces por qué nos dice que las obras postreras son mejores que las primeras. El surgimiento de este período, que va del año 538 al año 1517, precisamente el surgimiento del sistema papal en Roma en el año 538 está marcado por tres acontecimientos especiales. Número uno, por la derrota de los vándalos. Número dos, por la derrota de los érulos. Y número tres, la derrota de los ostrogodos. Esto representaba las tres tribus arrianas que se oponían al gobierno del obispo en Roma. Eso fue en el 394, después en el 534 y los ostrogodos finalmente en el 538. Esto es muy importante. ¿Por qué razón es importante esto? Porque eran los francos y algunos otros los encargados de preparar el terreno para el surgimiento de ¿quién? Del sistema papal. Recuerden que en el 476, con la caída del Imperio Romano, el emperador Rómulo, que era un niño, tuvo que ser llevado huyendo rápidamente al Imperio de Oriente que se encontraba en Constantinopla. Y estos fueron los esfuerzos finalmente para que en el año 538 regresara el obispo de Roma hasta Roma. Sin embargo, tenían que presentarse o prepararse las condiciones para que este evento sucediera. Y esos eventos era la oposición de las tribus arrianas. Estas tres tribus arrianas eran en cierto modo el pueblo remanente de Dios que estaba en contra de este gobierno corrupto, de la mezcla del poder político y la mezcla del poder religioso. Ahora bien, todo esto es muy importante, porque esas obras primeras, esa firmeza, esa fidelidad de mantenerse firme, son las obras a las que el Señor se refiere en el mensaje, donde dice que tus obras postreras serán mejores que las primeras. Esas primeras son esa fidelidad, esa lealtad. Estas tribus arrianas fueron llevadas y masacradas y extinguidas. Por esa razón, el capítulo 7 y versículo 25 de Daniel nos dice que 3 cuernos serían arrancados y en su lugar surgiría un cuerno pequeño que habla grandes cosas. Este cuerno, con su poder e influencia, derribaría a 3 tribus. ¿Quiénes eran? Estas que acabamos de mencionar, las tribus arrianas. Esa firmeza y fidelidad las llevó al martirio, a la persecución y a la extinción de la faz de la tierra. Y solamente entonces, en el 538, cuando los ostrogodos que estaban en Italia y habían gobernado desde el año 476 los territorios del obispo de Roma, del Vaticano, entonces fueron derribados, fueron extinguidos, fueron masacrados y borrados en el año 538 de la era cristiana. Solamente cuando estos últimos en ese año fueron extinguidos, pudo regresar el obispo que había sido exiliado en el imperio del Oriente, regresando ahora con las investiduras
imperiales y con las investiduras del obispo. Esta es la historia como se presenta a través de los anales de la Edad Media. Ahora bien, esto es muy interesante porque el contexto histórico de Tiatira era una ciudad real, una ciudad literal, una ciudad que se encargaba prácticamente de todo el comercio. No tenía la potencia de Pérgamo ni el ejército de Pérgamo, pero era una ciudad que se había convertido en el centro de comercio reconocido por sus gremios artesanales y la producción de tintes púrpuras de alta calidad. De hecho, Pablo menciona a una mujer de mucha influencia que era de esta ciudad de Tiatira, de donde ella comerciaba con este tipo de tintes púrpura. Es interesante porque el color púrpura es un color rojo. Y cuando nosotros observamos los colores que imperan en el obispado de Roma, después del 538, es precisamente el púrpura, pero también representa el derramamiento de la sangre de las 3 tribus bárbaras que fueron extinguidas para dar lugar al surgimiento del obispo de Roma o del sistema papal en Roma. ¿Nota usted la similitud de las cosas reales y materiales de la ciudad de Tiatira con lo que sucede en la profecía? Muy bien, pues la comunidad cristiana aquí en Tiatira, en esta ciudad de Tiatira, era una iglesia pequeña, pero muy buena en crecimiento. Estaba creciendo rápidamente. Sin embargo, se enfrentó a grandes desafíos y fue un entorno muy hostil y a su fe. Porque todo este comercio, todas estas gremios artesanales eran de origen pagano, tenían dioses a quienes les ofrendaban. Era muy difícil que la iglesia en ese entorno pagano creciera demasiado. La economía y la religión eran muy dependientes de los sindicatos estrechamente vinculados a cultos paganos locales, creando dilemas morales para los hermanos creyentes de esa iglesia en Tiatira. Por eso es que este mensaje está siendo dirigido primeramente a la iglesia local y después al entorno profético que representa este mensaje. Ahora, volvamos de nuevo a ver cómo el Señor se presenta como el juez divino. Miren que en este pasaje de Apocalipsis 2, capítulo 18 al 29, el Hijo de Dios se presenta como ¿qué? Se presenta como el Hijo de Dios y como juez divino. Así que esta afirmación es correcta al decir que Él es Dios y que tiene autoridad suprema. Recuerden ustedes que en esta época surge el que dice ser el representante de Dios en la tierra. Sin embargo, Cristo en este mensaje se presenta como el Dios, como que tiene autoridad suprema sobre todo mundo. Recuerden que en este periodo de tiempo la autoridad suprema fue cambiada de depender de la Biblia y Dios a ser dependiente de la interpretación que la Iglesia Católica le daba a las Escrituras, y esta era reconocida como la última autoridad suprema por sobre la Biblia. Esto es interesante, por eso es que el Hijo de Dios se presenta como el juez divino y como el único que tiene autoridad suprema en este mensaje, contrariando directamente a lo que el anticristo o el hombre de pecado o el sistema papal, el cuerno pequeño, la bestia, se autodenominaba como el representante de Cristo. Luego nos dice que se presenta con ojos como llama de fuego, una mirada que penetra hasta lo más profundo del corazón, y los pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, es el Hijo de Dios listo para iniciar el juicio celestial. Es lo que nos presenta en esta ocasión.
Ahora fíjense las virtudes reconocidas. Aquí el pasaje reconoce las virtudes de los miembros y de los hermanos del pueblo remanente de esta época. Tenían amor, tenían una devoción creciente hacia Dios y el prójimo. Tenían paciencia, perseverancia en medio de la adversidad y todas las persecuciones que la iglesia hacía contra ellos. Era una comunidad de servicio, se dedicaban activamente a las necesidades de la comunidad y tenían una fe inquebrantable, confianza inquebrantable en las promesas divinas. Y ahí podemos leer cómo estas personas eran llevadas a la hoguera, a menos que se retractaran de ser cristianos. Y ellos preferían la hoguera, la muerte, a rechazar a Jesús como su Salvador. Qué interesante, mis queridos hermanos. Todo esto se da en un ámbito en el que la Iglesia Católica se había enaltecido y había colocado su autoridad por encima de todos los demás creyentes y por encima inclusive del mismo imperio. De hecho, era el poder político la mano derecha del obispado romano para llevar a cabo las persecuciones romanas. Hay un libro que se conoce como las llaves de esta sangre, las llaves de esta sangre, que está escrito por un sacerdote católico y que habla precisamente de todas las persecuciones que realizó la iglesia en la Edad Media en rescate del Santo Sepulcro. Se tiene datos de que en la Edad Media, en todas las persecuciones, hubo al menos 100 millones de personas que murieron en todas estas persecuciones. La acusación divina. Una de las cosas que el Señor tiene contra este período es la tolerancia hacia Jezabel. Dice, la permisidad ante la apostasía interna que corrompe desde adentro. Para poder entender esto un poco, hay que comprender la historia de Jezabel. Jezabel en la escritura es una reina, es una hija de un sacerdote pagano de Tiatira, de la ciudad de Tiro. Y es llevada, se hace una alianza política entre los políticos y los religiosos. Recuerden que el rey de Israel siempre era tanto religioso como político. Hace una alianza con lo pagano. El papá de este sacerdote pagano es llevada, la hija que era acá, esta Jezabel, es llevada para hacer alianza marital. ¿Se recuerdan los matrimonios entre reyes, entre príncipes, para hacer paces entre distintos reinos? Pues esta mujer era la hija de este hombre y fue llevada a Israel para hacer una alianza política. Pero esta mujer, al ser la esposa de Acab, el rey de Israel, Acab fue sometido y manipulado por Jezabel. Y Jezabel comenzó a introducir a Israel todo tipo de adoración pagana hacia el dios Baal. Los capítulos 18 y 19 de Primera de los Reyes emiten una historia épica sobre esta mujer. Habían muchos profetas que fueron muertos por persecución de esta mujer. Se había dispuesto derribar y matar a todos los profetas del Señor. Y Elías fue uno de los profetas perseguidos por esta malvada reina. Elías fue perseguido y él se escondió allá por el desierto, se escondía en cuevas donde los beduinos y gente y hasta los pájaros probablemente llegaban a dejarle de comer a Elías. Qué interesante, mis queridos hermanos, todo esto. ¿Por qué razón? Porque es con esta mujer que es comparada a la iglesia en este término de la Odisea, de Tiatira. Es comparada con la doctrina pagana de Jezabel. Por eso le dice, tengo algo contra ti, que has permitido que Jezabel haya introducido esa doctrina pagana. ¿Cuál era la doctrina pagana?
que había que erigir imágenes, había que levantar imágenes de Baal y había que adorarlas. Todo esto era paganismo y se introdujo en la iglesia entonces la adoración a María, la adoración a las imágenes, la adoración, ¿cómo se llama? El confesar los pecados a una persona, a un hombre como nosotros, el adorar y darle reverencia al obispo. Todo esto era paganismo cubierto de una máscara de cristianismo. Por eso el Señor dice: tengo esto contra ti, que has permitido que la doctrina pagana de Jezabel entre a la iglesia. Toda esa falsa enseñanza había sido introducida a la iglesia, habían sido aceptadas dentro de la iglesia y contradicen completamente la verdad de la Biblia. Por esa razón es la acusación que hace el Señor. La fornicación espiritual era una evidencia del mal estado espiritual que tenía la iglesia. Hizo alianzas paganas, hizo alianzas políticas, hizo alianzas con todo lo que va en contra de Dios. Por esa razón dice el Señor que tiene esto contra la iglesia, que ha dejado entrar dentro todo este tipo de doctrina de procedencia pagana. Amor sin discernimiento. Sin embargo, en medio de toda esta idolatría y de toda esta apostasía, aún había un pueblo pequeño, remanente, que eran los que eran perseguidos por Jezabel. Por eso es que el poder que gobierna en este tiempo de la Edad Media, del año 538 al año 1517, es comparada a Jezabel, porque Jezabel perseguía a los profetas de Dios. La Jezabel de la Edad Media, la Iglesia Católica, perseguía a los cristianos, haciéndose eco y argumentándose en las doctrinas paganas que había cristianizado. Qué interesante, mis queridos hermanos. Imagínense la naturaleza de la apostasía, y esto es lo que quiero que entendamos bien. Primeramente, la inmoralidad sexual. Eran prácticas libertinas justificadas como libertad cristiana. Era una inmoralidad sexual, es decir, que no importa, el Señor entiende, el Señor permite todo esto, el Señor lo que quiere es el corazón, no importa nada más. Alivianar todo lo que Dios ha dicho que debe ser estrictamente por obediencia. Todo eso traía como consecuencia la degradación moral y testimonio comprometido. La idolatría. Todo este sistema de idolatría a través de las doctrinas paganas dentro de la iglesia era la participación en cultos paganos por conveniencia social. Que como aquella ciudad tiene un líder y yo necesito hacer una alianza con ese líder, pues asistían a esas ceremonias paganas con tal de hacer alianzas paganas, alianzas políticas, para seguir persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios. La consecuencia fue la infidelidad al Dios verdadero. El falso profetismo, enseñanzas que tergiversan la revelación divina. Es como consecuencia una desviación doctrinal y confusión espiritual absoluta. Y por último, profundidades de Satanás. Eran doctrinas esotéricas que prometen conocimiento superior. Y eso producía un alejamiento de la verdad sencilla del Evangelio, hasta el punto de prohibirse que fuese leída la Biblia en el lenguaje del pueblo, sino que debía ser leída solamente en latín y de espalda para sus oyentes. Qué triste a qué nivel de apostasía cayó la iglesia de la Edad Media. Sin embargo, en medio de esa gran apostasía generalizada, había un pequeño pueblo que se mantenía fiel a los mandamientos de Dios y sin embargo debían andar huyendo en las cuevas, en los montes,
Debían andar escondiendo versículos escritos porque hasta la Biblia se había prohibido, mis hermanos. El juicio anunciado por el Señor allí dice que llevaría a la cama a esta mujer malvada con enfermedades. El juicio era que esta mujer caería en cama llena de enfermedades, de sufrimiento para los seguidores de las falsas enseñanzas. Es decir, la enfermedad y tribulación es sinónimo de juicio. El llevar a la cama a esta mujer, como decía la profecía, es sinónimo de enjuiciarla como consecuencia de las persecuciones contra los hijos de Dios. El juicio mortal como consecuencias letales para los practicantes persistentes y una retribución divina. Cada uno recibirá según sus obras y decisiones. Lo importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que la misericordia de Dios estaba en medio de todo este juicio, en medio de toda esta apostasía, en medio de toda esta desobediencia y rebelión. Había un pueblo fiel a Dios, con quien estaba la misericordia del Señor. Fíjense, había una distinción entre culpables e inocentes. El juicio divino separa con precisión a quienes permanecen fieles de los apóstatas. No hay condena general, sino particular. Luego, no os impondré otra carga, dice el texto. Expresión conmovedora de la gracia divina que reconoce la difícil situación de los fieles en Tiatira y sobre todo el llamado a mantener la fidelidad, exhortación a perseverar en la verdad hasta la venida de Cristo, resistiendo toda presión contraria. Las promesas para el vencedor. Al final de este mensaje a Tiatira, se nos dice que hay promesas, autoridad sobre las naciones para los que sean vencedores, participación, esto es una participación en el gobierno universal de Cristo sobre toda la creación. Esa es la promesa del Señor. También se le promete poder para regir con vara de hierro, la capacidad para administrar justicia divina con firmeza inquebrantable. Y también se le promete la estrella de la mañana, el don de la presencia de Cristo mismo y participación en su gloria eterna. Mire qué interesante. Al que sea vencedor, el Señor le dará autoridad sobre las naciones, poder para regir con vara de hierro, y también le dará su presencia permanente a su lado. Qué hermoso pasaje nos dice acerca de Tiatira, que los vencedores serán recompensados, hermanos. Pero hay algo interesante también. Necesitamos aprender qué podemos aprender de este mensaje a Tiatira. Lo primero es que debemos tener discernimiento. Necesitamos evaluar cuidadosamente toda enseñanza a la luz no de la tradición, no de lo que digan los demás, a la luz de las Sagradas Escrituras. Hay que tener un balance, mantener la dignidad sin propagar chismes o calumnias contra otros. Arrepentimiento, reconocer y abandonar toda desviación de la verdad revelada. Y fidelidad, permanecer firmes en la fe hasta el retorno glorioso de Cristo. Y hay algo interesante en toda esta situación, y es que también la Biblia nos dice que las obras postreras serían mejores que las primeras. Las obras postreras serían mejores que las primeras.
Y es que a partir del año 517, del año 1517, ocurre un despertar religioso en toda Europa, en donde la cristiandad estaba siendo perseguida por ir en contra del gobierno mundial que había logrado una amalgama entre lo pagano y lo cristiano. Pero hay un despertar religioso hacia el año 1517. Un hombre llamado Martín Lutero comenzó a escribir lo que conocemos como las 96 tesis que pegó finalmente en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Y allí describía la oposición que había entre los creyentes del remanente de Dios contra aquellas personas, contra aquellos líderes religiosos que habían abusado de su poder durante más de 1000 años. Por esa razón, decía que las obras postreras serían mejores que las primeras. Mis queridos hermanos, es en realidad asombroso saber que esta iglesia de Tiatira se le dice que se le daría tiempo para que se arrepintiera. ¿Y cuál era ese tiempo? Pues era el tiempo de 1260 años, que comienzan en el año 538 y terminan en el año 1798. Ese es el tiempo en el que esta iglesia que había cometido apostasía, ese pueblo remanente, debía surgir y comenzar una nueva era en el cristianismo. Pero ese es tema de nuestro siguiente estudio. Por esa razón es que el Señor nos llama a todos y nos da tiempo para que nos arrepintamos. Nos da tiempo para que entendamos el mensaje de su palabra. Y nos da tiempo para que busquemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Es tiempo, mis queridos y apreciados, de que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Es tiempo que vayamos a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno y nos prepare para este evento glorioso de la segunda venida de Cristo, en donde solamente los vencedores van a obtener la autoridad sobre todas las naciones y la presencia de Cristo a su lado para siempre. Que el Señor les bendiga, mis queridos y apreciados hermanos, y nos vemos en nuestro siguiente tema. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.